Así, eh, vamos a intentar hacer la transmisión en YouTube para quienes no quieran entrar al Zoom. Em, Creo que no se pudo. Ay, lo vamos a intentar para la siguiente semana. Ya, perfecto. Partamos entonces. Bienvenida y bienvenidos a todos, también no solamente los que están presentes, sino aquellos que nos están viendo desfasados en esta grabación. Hoy tenemos un taller en realidad muy interesante y que la verdad es muy valioso para cuando un emprendedor está recién partiendo o tiene una idea de negocio y no sabe por dónde empezar a ordenar sus platas, sus dineros. O también para aquellos que también están un poquito más avanzados y quizás no tienen el mejor del manejo de las finanzas de su negocio. Así que le damos la bienvenida. Este es el quinto taller de la Academia Emerge. eh, y hoy tenemos con nosotros a una de las relatoras, yo creo que expertas en esta temática, que quiso aquí sumarse también con nosotros a poder entregarnos todo el conocimiento que ella ya tiene. Ahí después ella se va a presentar, así que no le voy a quitar más tiempo, pero bienvenida Cata, gracias por estar acá y te dejo aquí abierto para que tú puedas ahí dar tu presentación y llenarnos también de todo el conocimiento respecto a la temática de hoy. Muchas gracias, Jess. Bueno, hola a todos, como decía la Jess, mi nombre es Catalina. Allá voy a presentarme quizás con mayor detalle, pero estoy muy entusiasmada también de poder transmitir y poder obviamente entregar las mejores herramientas y de manera también práctica y fácil, conocimientos que de repente son un poco lejanos, ¿cierto? Que sabemos que uno como del top 3 de las cosas que en general los emprendedores les cuesta o no necesariamente tienen tanto apoyo en la parte administrativa, financiera, ¿cierto? Entonces, el taller justamente tiene como esa finalidad. Entonces, acá nosotros preparamos igual una PPT para poder ir guiando justamente la conversación, ¿cierto? Ahí a quienes se vayan conectados, en este caso Bárbara, obviamente dejo ahí también el espacio para que puedas también hacernos llegar tus preguntas, abrir micrófono cuando también lo desees. Así que bienvenidos, bienvenidas todos y todos a Números del Negocio, ¿cierto? Finanzas básicas para emprender con éxito. Acá vamos a hacer un recorrido por temáticas generales, ¿cierto? Y que yo creo que algunos tal vez han escuchado, pero aquí le vamos a hacer una bajada un poquito más práctica, ¿cierto? Para que también vayan adquiriendo y vayan llevándolo a la práctica en sus mismos negocios. Bueno, lo primero, quienes puedan obviamente encender la cámara, ahí está también los canales abiertos, ¿cierto? Que son el chat, ¿cierto? En este caso, Bárbara, puedes levantar la mano, ¿cierto? O abrir micrófono cuando tú lo desees. Y ojalá también tener un cuaderno o algo en la mano. Yo sé que por ahí la Bárbara va caminando, pero quienes también nos vean después, lo ideal es que vayan tomando nota, ¿cierto? Y así también vayan registrando lo que vayamos conversando. Bueno, no voy a hacer este rompehielo, pero en general nos gusta siempre partir como con una escala de perritos, de emociones. Yo al menos estoy hoy día en un 4 porque estoy con mucho ánimo, pese a que estoy un poquito resfriada, mucho ánimo y muchas ganas también como de poder enseñar o dar también una bajada a esta temática. Ahí si Bárbara quiere también y puede dejarnos en el chat a escala de perritos, ¿qué perrito llegas hoy? Yes, ahí también como Yo estoy en un 3. en un té. Ya, Todavía no desayuno, así que estoy así como con la comida en la cabeza. eso. Yo también tomé ahí desayunito. Ahí Bárbara nos respondió, parece. Sí, Ella está en un té también. Ya, con hambre, parece un poquito con hambre. Bueno, me alegro ahí también los que después nos vean también pueden dejar tal vez en los comentarios en qué estado o en qué actitud revisan este chat, perdón, este taller.
Bueno, me presento por ahí, ya Jess me presentaba, pero y yo también ahí de alguna manera también daba nociones, pero mi nombre es Catarina Alarcón Lobos, soy ingeniera comercial de profesión, pero también me gusta decir que soy docente de corazón, me gusta harto enseñar, también he tenido experiencia realizando clases vinculadas a temáticas de emprendimiento, principalmente de innovación y gestión de proyectos, por ahí también temáticas de marketing, finanzas, entre otros temas. Entonces, también ahí la idea es que podamos interactuar a través de este taller, respondiendo consultas, principalmente ahora en torno al tema de finanzas, pero ahí también hay cosas que se van entrelazando y que no tengo problemas tampoco de ir resolviendo. Entonces, ¿qué veremos hoy? O qué va en lo que nos convoca específicamente en estas próximas horas es costeo de producto y servicio, estrategia de precios, estructura de ingresos, margen, flujo de caja y planificación financiera. Y la idea es ir compartiendo tips, sugerencias, recomendaciones y cositas que también les pueden ir ayudando sobre este tema. Vamos directamente con el tema de costeo y de productos y servicios, que es uno de los temas en general más importantes porque siempre tenemos como hay un tema, un desorden de cómo administramos lo que gasto, ¿cierto? Los costos que de alguna manera tienen mis productos o también mis servicios. Algo que hay que tener en claro es que los costos no es lo mismo que los gastos, ¿ya? En general hay gente que lo usa como sinónimo, pero es importante también establecer una diferencia entre ambos conceptos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los costos, por un lado, son aquel dinero que se desembolsa para realizar actividades específicas del negocio. Y estas se realizan durante el proceso productivo, ¿ya? Ya sea de la presentación del servicio o de la producción en sí misma del producto y de ella se espera recibir un ingreso, ¿ya? Por ejemplo, el costo de lo que me cuesta, por ejemplo, producir un pan sería, ya vamos a entrar en detalle como de tipos de costo, pero para dar como este ejemplo, para producir el pan, por ejemplo, requiero harina, ¿cierto? Requiero algún otro elemento, levadura, ¿cierto? Eh, la producción de este pan, ¿cierto? A través de la harina, de la levadura, es un costo, ¿cierto? Según la cantidad de pan que yo voy a producir, voy a tener que invertir de alguna manera en costos relacionados a la producción de este pan, que son la harina y la levadura, por ejemplo. ¿Ya? Gastos, por otro lado, son aquellos desembolsos de dinero que no necesariamente se van relacionados con el funcionamiento del negocio, pero sí, o mejor dicho, con el funcionamiento en sí del proceso del negocio, sino que va vinculado más bien al proceso de venta, a la administración general. Por ejemplo, el arriendo, que si yo estoy arrendando para un espacio, sí o sí tengo que gastar dinero para todos los meses para pagar ese arriendo, por ejemplo, ¿cierto? O, por ejemplo, la luz y el agua, que de repente igual sabemos que puede generar alguna confusión porque hay ciertas producciones de elementos que van vinculadas con el uso de la energía y del agua. Sin embargo, independiente de lo que yo produzca, sí o sí tengo que pagar la luz o el agua a fin de mes. Entonces, ahí está como un poco la diferencia entre costos y gastos, ¿ya? Ya vamos a entrar en detalle específicamente con respecto a los tipos de costos y gastos. Ahora, ahondando justamente en costo de producción o de producto o de servicio, tenemos en general lo que son las materias primas, que era un poco lo que mencionaba en el ejemplo anterior, que son los insumos para producir, ¿cierto? Como por ejemplo la harina, en este caso el ejemplo del pan, así que continúo con él. La levadura, por otro lado, ¿cierto? Si yo tengo un negocio vinculado con ya sea ropa o tejido de ropa, sería la lana, ¿cierto? Etcétera. Son estos insumos básicos que yo requiero. Por otro lado, también se compone la mano de obra, ¿cierto? Que son los sueldos, en este caso de ustedes, o de las personas que apoyan en la producción del producto o del servicio prestado. Si yo sumo justamente la materia prima más la mano de obra y además otros gastos y otros costos que tienen que ver con desembolsos que no son insumos, ni materiales, ni de mano de obra, hago en conjunto el costo de producir, ya sea un producto o un servicio. Por ejemplo, para que quede también mucho más claro, es que materias primas, como lo vinculábamos con el ejemplo del tejido, puede ser la lana, ¿cierto? Mano de obra, la persona que teje, en este caso ustedes también emprendedores,
y costos, otros costos o gastos, por ejemplo, la luz o el arriendo. Si yo junto todos estos elementos y los pongo en una bolsa, de alguna manera, obtengo los costos de producción de hacer, por ejemplo, un gorro de lana. Ya ahí tengo como un poco los elementos de mi puzzle. ¿Ya? Hay algo que también siempre genera un poquito de como de confusión tal vez, es que las materias primas no siempre son tan medibles, ¿ya? ¿Cierto? Hay materias que podemos saber con exactitud cuánto material o insumo vamos a usar. Yo sé que ustedes con la experiencia que ya cuentan y con ya el bagaje, ¿cierto? Que ya llevan realizando su negocio, más o menos logran saber que cuánta harina necesitan para hacer X cantidad de marraquetas o producir X cantidad de gorros, ¿cierto? Sin embargo, también hay otros elementos que son más bien estimables, ¿sí? Y que en general cuesta estimar o saber con exactitud la cantidad exacta de insumo que voy a requerir para elaborar dicho producto o también servicio. Por ejemplo, uno compra una X cantidad de esmaltes de uñas, ¿cierto? Pero estimando más o menos la demanda que puede tener el hacer la manicure en una semana o en una quincena de un mes, por ejemplo. Entonces, en general sabemos que ustedes, como emprendedores, suelen, más que medir con exactitud, estimar costos, ¿cierto? Estimar justamente también materias primas, insumos con los que van a producir justamente los productos o los servicios que van a utilizar para sus negocios. Y acá también, como por ejemplo, si yo quiero, nos ponemos en el ejemplo de materias primas para modificar chaquetas de mezclilla. Y aquí hacemos la diferencia entre cuáles van a ser esas materias primas o esos insumos que van a ser tanto medibles como estimables. Por un lado, para medir, ¿cierto? Sabemos que podemos calcular con exactitud la cantidad de chaquetas. Podemos decir que vamos a modificar 5 chaquetas, 6 chaquetas, porque esa es más o menos la venta que me llegó en mi negocio, por ejemplo. La cantidad de etiquetas que también voy a utilizar, ¿cierto? Y la cantidad de bolsas de empaque que también voy a utilizar. Pero por otro lado tenemos también productos estimables, que si me piden hacer, por ejemplo, en la parte trasera de la chaqueta una modificación o un estampado o un dibujo, por ejemplo, no sé, de David Bowie, estoy inventando, yo voy a hacer la cara de David Bowie, ¿cierto? Pero yo no tengo exactitud todavía de cuánto color rojo voy a utilizar, por ejemplo, en el cabello o colores como color piel, ¿cierto? Color como más rosado, ¿cierto? En la cara, por ejemplo, en el rostro de este cantante, o si le hago el rayo en la cara, también no sé con exactitud si voy a ocupar cuánto amarillo, azul, etcétera. Entonces, ustedes según la experiencia pueden decir, ya, voy a ocupar, por ejemplo, en esta chaqueta puntual, 5 hilos rojos, 2 amarillos, uno azul, etcétera, ¿ya? Lo mismo también la pintura en la tela, o sea, yo puedo calcular más o menos cuánto milímetros o también pintura exacta, ¿cierto? ¿Cuánta voy a utilizar en esta producción? Pero tampoco tengo la exactitud de cuánta voy a utilizar, y lo mismo también con la cinta de papel. Lo que sí sabemos con certeza es que cualquier cosa que sobre de lo estimable, que uno siempre trata de estimar hacia arriba, si uno estima con menor cantidad, es obvio que va a tener que requerir volver a comprar cierto insumo, pero si uno estima hacia arriba, es decir, un poquito más de lo que yo esperaba, eso se va a volver a utilizar. Sabemos que como emprendedores ustedes nada botan, sino que en general siempre logran reutilizar todo aquello que invirtieron para otra chaqueta, en este caso, como ejemplo, o otro elemento que ustedes fabriquen. Eso es lo más importante con esta diferenciación. Por otro lado, tenemos el elemento de la mano de obra, que son ustedes, ¿cierto? Considerar el sueldo. Y sabemos que esto es bien complejo como emprendedores y que en general uno suele destinar harto dinero en lo que es la inversión para obtener justamente, principalmente el producto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, estoy obteniendo ganancias muy bajitas y al final esas ganancias bajitas me las estoy consumiendo como sueldo, como que al final no estoy considerando el sueldo como tal, y también más adelante vamos a ver algunos elementos o algunos conceptos que son relevantes para entender también esta diferencia entre cómo establecer o cómo incluir también el sueldo en nuestra producción. Pero también es importante, como mencionaba,
que ustedes determinen también un sueldo fijo o tal vez variable en función de lo que ustedes producen para también considerarlo, ¿cierto? Porque al final ustedes viven de esto, esto es un trabajo, al igual que cualquier otro, solo que requiere tal vez más esfuerzo porque obviamente emprender es complejo, sabemos que es difícil, pero aún así ustedes como con harta pachorra, con harta fuerza y power, lo logran, ¿cierto? Entonces ahí hay que solamente definir y establecer, que sabemos que es difícil, este denominado sueldo. Por otro lado, también se sabe que hay negocios que establecen tal vez un trato de palabra, ¿cierto? Y tal vez se llega a establecer un sueldo de manera informal que puede ir variando, pero este sueldo denominado es parte, de alguna manera, de los costos de producción. Entonces es importante también considerarlo. Por ahí también ya le adelantaba, ¿cierto? Es importante establecer que sabemos que existe un sueldo que se puede clasificar como variable o fijo, ¿cierto? Es decir, acá es importante preguntarse como lo que le voy a pagar a la persona depende de la cantidad de mi producción o voy a establecer justamente un valor o un sueldo fijo establecido que voy a ir cumpliendo mes a mes, ¿cierto? Variable, por ejemplo, sabemos que podemos pagar por ejemplo, en el caso del garzón, podemos establecer pagarle 50.000 por cada evento o en este caso, si le pagamos a algún familiar, ir pagándole según comisión, ya sea por producto que ayude a empacar o por producto que se venda, etcétera, etcétera, ¿ya? Por otro lado, fijo, que el que en general solemos conocer cuando alguien también trabaja ya de manera más dependiente, se establece pagarle a alguien, por ejemplo, un X monto de 200.000 pesos, 300.000 pesos, o el que ustedes también determinen a sí mismos como emprendedores. Y acá yo ahora la pregunta, que vi que por ahí alguien se sumó, pero parece que se cayó. Es importante que me puedan comentar si es que ustedes se pagan un sueldo de manera formal o contabilizan las horas que invierten en su negocio. Y ahí de paso también hago la pregunta, si este sueldo es fijo o es variable. No sé si ahí en el chat, Bárbara en este caso, o no, en este caso, Aicha, les gustaría comentarnos como Aicha, ¿estás ahí? Por ahora no veo nada en el chat. Ya, bueno, Aicha, ahí sí nos puedes contar, sería genial que nos pudieras comentar justamente si es que te estimas o te calculas un costo, un sueldo, digo, ya sea fijo o variable. Ahí eso es importante ahí como ir detallando. En general, cuando hago esta pregunta, son respuestas bien variadas, ¿ya? En general, la mayoría puede ser como el 50%, 60% establece que sí se paga un sueldo, pero que en general este suele ser variable, mucho más que fijo. ¿Por qué? Porque sabemos que hay vaivenes en la demanda, ¿cierto? En las ventas que puedan tener mensualmente. Entonces, muchas veces son también, a quienes he realizado este taller, son mujeres dueñas de casa que en general suelen establecer lo que ganan en su mismo negocio o en general más como a la familia o en el uso diario de consumo, pero así como sueldo, sueldo en general, cuesta que lo definan como tal. Entonces, ahí también el llamado es que intenten establecerse ahí un sueldo, dependiendo también del estilo del negocio. Cada negocio es un mundo. Entonces, ahí también es importante que ustedes puedan hacer esa bajada de establecer justamente cuánto estoy dispuesto a valorar mi mano de obra, ya sea mi producción de algún producto o en la elaboración de algún servicio del que realice. Avanzando justamente y hablando de otros costos y otros gastos, hablamos de también aquellos gastos que en general sí o sí hay que pagarlos, ya que más allá de los insumos o de la mano de obra como el sueldo, hay ejemplos muy comunes que son la luz, el agua, el gas, el arriendo. Por ejemplo, un taller de producción, pueden ser también los útiles de aseo, el desgaste en la maquinaria, que también es denominado como depreciación. Todos esos elementos, si yo los junto, son costos y gastos que también denominados como costos fijos, si es que alguien ha escuchado ese concepto. Costos fijos o gastos suelen ser sinónimos, ¿ya? Los que le hablé anteriormente son más bien costos variables.
Y estos se establecen de manera fija que sí o sí hay que pagarlos independiente de la cantidad de producción que yo tenga. Pueden verse afectados de alguna manera, como les mencionaba anteriormente, si es que yo produzco más o produzco menos, pero de alguna manera siguen siendo fijos. Y es importante también el establecer cómo calculo yo cuánto voy a gastar en estos denominados costos fijos o gastos, ¿ya? Y ahí es donde aparece el estimar, la palabra estimar y proyectar también. Para ellos también acá les traje como unos 4 pasos que pueden ser sugerentes, de manera sugerida, de cómo calcular también cuánta agua o cuánta luz voy a gastar el siguiente mes según también mi experiencia o información histórica de producción anterior. Y por acá hay 4 pasos que nosotros denominamos como el primero, que es súper clave, revisar información de referencia histórica o cotizaciones. ¿Ya? En general nos cuesta hacer esta parte, pero ahí el llamado y la recomendación es que ustedes siempre vayan anotando, ya teniendo también, y sabemos qué pasa, el registro del agua, el registro de la luz, uno más o menos calcula más o menos cuánto va a oscilar cada mes. Bueno, independiente que llegue la noticia o la información de que va a haber un aumento considerable de la luz el siguiente mes, por ejemplo, eso igual ahí puede ir variando, pero uno más o menos va calculando, teniendo como referencia cuánto uno consume tanto de luz, de gas y de agua. Entonces es importante también tener en la mano las boletas de la luz, del agua, ¿cierto? Y tener una información más o menos histórica de cuánto es el consumo que yo puedo gastar los siguientes meses. ¿Ya? Luego lo que viene es estimar más o menos una cantidad de productos que vas a producir en el mes siguiente o el mes que tú vas a calcular. Por último, calcular una proporción unitaria de esta categoría de costos fijos o gastos y luego tal vez usarla y ahí tal vez comparar, establecer ahí tal vez un porcentaje de variación o ir comentando en función de eso cómo me fue, ¿cierto? Gasté mucho, gasté poco, tengo que ir tal vez controlando algunos otros elementos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir con un ejemplo para hacerlo mucho más claro. Tenemos el ejemplo de Don Juan, que es panadero. Ya durante el mes de marzo esta persona produjo 3.000 marraquetas y tuvo un consumo de agua de 68.390. ¿Ya? En abril pasó que hizo 4.500 marraquetas y ya aquí hay un aumento tal vez más considerable que en el caso de marzo y obtuvo un gasto, un consumo de 129.346 pesos en agua. Harto, ¿cierto? Y finalmente, don Juan produjo en mayo 4.000 barraquetas consumiendo 122.345 pesos en agua. ¿Ya? Entonces aquí viene la pregunta. ¿Cuánto gasta en agua el próximo mes Juan? O Juan se hace la pregunta, ¿cuánto voy a gastar aproximadamente el próximo mes en agua si he tenido por ahí unas variaciones en la producción, en el consumo del pan, ¿cierto? Sabemos que junio probablemente puede ser, y aquí uno puede incorporar tal vez información de factores que ustedes denominen en conocimiento de sus mismos consumidores, segmento de clientes. Yo puedo decir que tal vez en junio, Juan puede decir tal vez en junio, y podría acá ir paso a paso, estimando también la demanda de su producto. ¿Ya? Pero vamos a ir por paso. El primer paso es que Juan va a revisar la información de referencia, la histórica. Acá Juan sabe que ha tenido un comportamiento de demanda de producción de 3.000 marraquetas y ha consumido 68.390 pesos de agua en marzo. Luego en abril son 4.500 marraquetas y después 129.346 en agua, en producción, en consumo, digo. Y finalmente Juan produjo en mayo 4.000 marraquetas, consumiendo 122.000 X en agua, ¿cierto? Estos son los datos duros que tenemos. Y con ello vamos a ir trabajando. Y el siguiente paso es que Juan lo que va a ser estimar la cantidad de productos que vamos a producir en el siguiente mes de junio. Y como por ahí les decía, esto ahí va a depender de cada uno de ustedes según el conocimiento. Uno podría sacar tal vez un promedio de las cantidades de marraquetas, de producción de marraquetas que ha tenido en los meses anteriores, o también pueden ir estimando en función del conocimiento que ustedes tengan de sus clientes, ¿cierto? O sea, por ejemplo, en junio sabemos que hace más frío, la gente consume más pan. Entonces, en este caso, Juan estima que en junio él va a producir aproximadamente 5.000 marraquetas.
Luego el siguiente paso, lo que hace Juan, va a ser calcular la proporción unitaria de esta categoría de costos, ¿ya? Él va a agarrar la cantidad de agua gastada en marzo y la va a dividir según la producción de marraquetas que tuvo en marzo. En este caso, los 68.390 los va a dividir en 3.000 marraquetas y va a obtener la cantidad unitaria de agua en pesos, traducida en pesos, por marraqueta. Y este paso lo va a replicar tanto en abril, mayo. En general uno siempre trata de hacer una proporción de al menos 3 meses, como para obtener ahí como un comportamiento que igual revela de alguna manera, para luego aplicarlo tal vez los próximos meses. Ya, esto es como también sugerencia para que lo puedan hacer ustedes. Entonces, Juan replica lo que hizo en marzo, tanto en abril, agarra lo consumido en agua, lo divide en la producción de marraquetas, obtiene una cantidad, en este caso, de pesos por agua, por marraqueta, y lo hace también al igual en mayo. Cuando yo ya hago todo este paso a paso, ¿cierto? Estas divisiones o estas proporciones, lo que voy a hacer, voy a agarrar cada proporción, tanto la de marzo como la de abril como la de mayo, las voy a sumar y las voy a promediar por 3, ¿ya? Y ahí está justamente el promedio, que es la suma unitaria de marzo, abril y mayo. Y en este caso de acá abajito, em, 22,8 más 28,7 más 30,6. Todo eso lo sumo y se va a dividir por 3 y se obtiene el total de 27,4 pesos de agua por marraqueta. ¿Por qué hice todo esto? Recuerden que lo que yo busco es más o menos estimar cuánto voy a gastar en aguas en junio, según la producción de mis marraquetas, en este caso de Juan. Entonces, ahora que yo ya obtengo y yo sé que en promedio se gasta 27,4 pesos de agua por marraqueta, es que Juan lo que hace es va a agarrar esta proyección de producir 5.000 marraquetas en junio, y que está guiada en función de lo que produjo los últimos 3 meses, y va a agarrar el promedio de 27,4 pesos de agua por marraqueta y lo va a multiplicar y va a obtener 5.000 por 27,4, un total aproximado de 137.000 pesos en agua. Entonces, de esta manera, Juan ya sabe más o menos con tiempo cuánto va a gastar aproximadamente en agua en la producción de 5.000 marraquetas en junio. ¿Y por qué es importante que Juan calcule o estime esta producción de agua, este consumo de agua, digo? Porque de alguna manera el proyectar en junio más o menos cuánto va a consumir le va a permitir también estimar otros gastos y otros costos, con la finalidad también de obtener una proyección, ¿cierto? Que ya más adelante vamos a hablar de lo que implica eso, un flujo de caja. ¿Cuánta platita más o menos nos va a quedar en el bolsillo, según también el comportamiento que hemos obtenido en los últimos 3 meses? Por eso es importante que ustedes también vayan haciendo el ejercicio. Sabemos que es un hábito el ir registrando también estos elementos que sabemos que en general suelen ser más fijos, como el consumo del agua, y ir estimando según la producción de elementos que ustedes produzcan en torno, ya sea si utilizan o no agua, pueden hacerlo también con la energía, pueden hacerlo también con el gas, por ejemplo. Entonces les permite también a ustedes calcular más o menos cuánto van a consumir de estos gastos, que en general pueden ser más bien estimables, más que, y bueno, al mismo tiempo medibles, pero en general uno va también estimando en función de la demanda de nuestros clientes. Dicho eso, pasamos al siguiente tema, que es estrategia de precios. Y aquí yo hago la pregunta, ¿por qué es relevante fijar un precio? Y ahí quizás quienes estén conectados, vi que está Aicha, Mónica, si alguna de las dos puede responder en el chat. ¿Por qué creen que es relevante fijar un precio? Pueden abrir el micrófono, pueden escribir en el chat. Y bueno, quienes después nos vean también pueden escribir en los comentarios de YouTube. Sin vergüenza, no, no, no hay respuestas incorrectas. Eso, ¿no?
Claro, no se preocupen, sí, lo importante ahí es que después sí se sienten con la tranquilidad de responder. eh, pero en general el precio va a ir siempre vinculado a la valoración de nuestros productos, de nuestros servicios, ¿ya? En general puede ser un poco obvia la pregunta, pero uno tiene que tener una estrategia, una estructura en nuestros precios, en la fijación de nuestros precios, porque con ello va a ir directamente luego conectado con la cantidad de ingresos que yo voy a obtener según las ventas que voy a también tener, ¿ya? Entonces, ahí el llamado también es que vayan planteándose también estas preguntas que pueden ser tal vez un poco obvias, pero es importante hacérselas continuamente, como ¿por qué estoy colocando este precio? ¿Qué estoy obteniendo a través de este precio? Ya a partir después de esas preguntas que uno se va haciendo, va obteniendo también resultados como por ejemplo, estoy obteniendo muy poco ingreso, ¿será porque mi fijación de precio es muy baja? ¿O será porque tal vez o no me están comprando porque tal vez estoy siendo muy cara o es muy caro mi producto? Entonces, a través de todas esas como preguntas reveladoras es que uno va obteniendo también respuestas para generar planes de acción. Entonces, estrategia de precio también se habla de una referencia de valor, como les decía, y en general se suele asociar que precios altos denotan calidad, prestigio, exclusividad, confianza, seguridad, entre otros. Aicha dice que no tiene sonido. Quizás Aicha ahí puedes ingresar y volver a salir. Puede ser que no activaste el, el micrófono cuando entraste. Puede ser. Bueno, volviendo acá, el precio entonces es una referencia de valor para el producto o servicio, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo un precio alto, denoto calidad, prestigio, exclusividad, ¿cierto? Las grandes marcas en general, por ejemplo, de perfume, si nos vamos como a ese ejemplo, suele uno asociar que un perfume muy caro es como un perfume de prestigio, ¿cierto? Versus un precio más bajo que nota tal vez economía, accesibilidad, conveniencia. eh, o de repente uno dice como bueno, barato también puede ser, ¿ya? Pero en general los precios bajos se suelen asociar con accesibilidad y también mayor facilidad para adquirirlos, ¿ya? Em, es decir, con todo esto lo que trato de comentarles es que el precio revela información, ¿ya? Por eso también es importante que ustedes hagan el ejercicio de plantearse y replantearse acerca de los precios que yo tengo en mis productos. Y acá, bueno, también hago la pregunta, ¿cómo defines los precios de tus productos o servicios? Ahí invito a que también pueden escribir en el chat. Es importante también el saber cómo lo hacen. En general uno logra establecer como un promedio en función de la información que uno obtiene, observando la competencia. Es en general, o más o menos como pensando ya, yo creo que me van a pagar este producto a X precio, porque es más o menos lo que yo conozco, lo que yo sé. Pero en general suele ser como es el tipo de respuestas que se suele dar en la definición de los precios. Pero para ello se establece como este modelo que está acá, que es establecer un precio mínimo, un precio máximo y una referencia. ¿Cómo creo este esquema? Es primero pensando un precio mínimo, que lo que se espera siempre es como al menos a través de mi precio debo aspirar a recuperar el costo de haber producido ese producto o ese servicio, ¿ya? Por ejemplo, si es que yo invertí alrededor de, ya sea en la lana o en, ya sea así una compra-venta de productos, si compré una polera para revenderla, espero al menos recuperar esa inversión, ¿cierto? Y a eso es lo que yo voy a denominar como precio mínimo. Ya es el costo que me costó, de alguna manera, siendo redundante, el costo de lo que me costó producir un producto, ya el insumo, etcétera, etcétera. Precio máximo es lo que está dispuesto a pagar mi cliente. Es súper importante que escuchemos qué es lo que nos dice nuestra clientela, que nos dice nuestro segmento de clientes, cuánto están verdaderamente dispuestos a pagar.
no puedo colocarle un precio extremadamente alto si en verdad no me lo van a pagar porque no tienen justamente ya sea el poder adquisitivo para poder pagar dicho producto o servicio. Entonces, por eso es importante que ustedes también, y sabemos que han pasado también, o tal vez ya conocen, lo que implica definir las características de nuestro segmento de cliente a través del poder adquisitivo, ¿cierto? Aquellas tal vez cualidades demográficas, entre otras cosas, que permitan tal vez definir el comportamiento de nuestros clientes, o tal vez también, si es que no lo conozco con exactitud, hacer encuestas, ¿cierto? Ver ahí la opción de obtener información a través de las redes sociales u otro, para conocer cuánto efectivamente está dispuesto a pagar un cliente por un producto o por mi producto o servicio. Y por otro lado, se habla también de lo que es los precios de referencia. Y ahí es donde entra la competencia, que sabemos que también, y algo que siempre les mencionamos, que es importante siempre mirar qué es lo que está haciendo el otro que es similar a mí, ¿cierto? No me sirve un poco mirar a gente que hace cosas diferentes a mi rubro, porque si no, ahí yo me escapo de otros elementos, ¿cierto? Tengo que mirar a aquellos que venden o producen algo similar a mí y ver efectivamente cómo les va. O de alguna manera cuánto ellos están cobrando por sus productos o servicios. Y aquí mostramos el ejemplo, por ejemplo, de los polerones de Ingrid, ¿ya? Ingrid realiza polerones, ella los fabrica y después los vende, y ella en general lo que hace es que primero piensa en su costo por polerón, y el costo por polerón son de 10.800 pesos. Este costo total es el que yo voy a denominar como precio mínimo, que es lo que aspiraría Ingrid a recuperar en última instancia si es que nadie le compra con este precio. Pero ¿qué pasa? Que como ustedes, como también como emprendedores saben, se espera que obtener una ganancia. Si no, no tiene sentido de alguna manera tener un negocio. Vender por recuperar costos de alguna manera desgastante. Al principio va a tener que ser de alguna manera así, porque sabemos que cuesta ir conociendo también cómo se va comportando los clientes, los segmentos, pero en general uno logra siempre a este precio mínimo sumarle de alguna manera un porcentaje adicional para llegar tal vez a un precio óptimo. Y por eso es que entre medio se habla de un precio óptimo, que es el que se espera al menos cobrar. Y por otro lado vamos a denominar precio máximo a aquel que es el que está dispuesto a pagar el cliente, que son 12.900 pesos. ¿Ya? El precio que está dispuesto a pagar el cliente que en general yo conozco, que yo interactúo, ¿ya? Porque pueden haber distintos tipos de clientes, pero que tal vez a mí no me compran. Entonces sería muy lejano tal vez aspirar a colocar el precio máximo de otros clientes que pueden ser tal vez mucho más elevados. Y para complementar este precio mínimo como con este precio máximo, es que se habla también del precio de la competencia, que son 11.000 pesos, 17.000 pesos. Em, y que si se dan cuenta, los 11.000 sí están entre medio del precio mínimo y el precio máximo, pero los 17.000 pesos ya se escapan un poco del precio máximo que está dispuesto a pagar el tipo de cliente que al menos yo suelo interactuar. Entonces mi precio mínimo va a estar o entre los 10.800 o los 12.900 pesos. Pero si ya ahí ya me paso o no, ya va a depender de cada uno de ustedes como según lo determinen o lo establezcan. Según eso, obviamente es que yo voy a obtener tal vez una ganancia y ahí ya más adelante vamos a ir hablando en torno a eso, pero una estrategia de precios en torno a una toma de decisión del precio al que yo voy a elegir, como sugerencia es que ustedes vayan tomando un precio mínimo, que es lo que me cuesta producir, un precio máximo, que es lo que está dispuesto a pagar mi cliente, y encontrar un término medio para obtener ese valor que va a denominar el precio de mi producto o servicio. Estructura de ingresos, con esto también ya avanzamos a la siguiente tema, que tiene que ver cómo, en general, mis fuentes de ingreso, cómo las defino. Ya hay tres cosas principales que me van a permitir definir mi fuente de ingresos, que va a ser el cómo vamos a vender, cuánto vamos a vender y con qué medio de pago. ¿Ya? ¿Cómo vamos a vender? Hay diferentes opciones. Por ejemplo, en general se suele conocer venta por unidad o producto vendido o servicio entregado, que suele ser en general la más común. Pero por otro lado también hay ventas de estilo, por ejemplo, de ventas por pack, ventas por hora de trabajo, el arriendo, etcétera. Ya esta es como en general la modalidad de cómo vamos a vender.
¿A cuánto vamos a vender? Que suele ser la pregunta central, que es definir el precio, que por eso hablábamos anteriormente de estructura de precio. Y aquí también volvemos a recordar que hay tres variables a considerar, que son los precios de la competencia, que es siempre importante ir visualizando qué hace la competencia, para también diferenciarnos, ¿cierto? Y también ir estableciendo cómo podemos ir compitiendo tal vez por precio, costos de producción y cuánto estaría dispuesto a pagar mi cliente. ¿Con qué medio de pago? Acá existen diferentes opciones. Ustedes también va de la mano como en cuanto conozcan a sus clientes. Y aquí tiene que ver con, por ejemplo, si el cliente paga con efectivo, transferencia electrónica, Transbank, aplicaciones móviles, link de pago, etcétera, etcétera. Eso es importante y va a ser definido en función de, como les digo, conocer a sus clientes. Con todos estos tres elementos yo logro definir una estructura de ingresos. Ya puede ser un bastante obvia, pero es importante también lograr hacer esa como anotación y ir reconociendo justamente cómo estoy vendiendo mis productos, cuánto estoy vendiendo y qué medios estoy utilizando. Eso también les puede permitir también en el futuro tomar estrategias para seguir mejorando o seguir creciendo en estos elementos. Avanzando ya en el tema del margen de un producto o servicio, que suele ser un tema que en general sabemos que es de gran importancia porque el margen se asocia principalmente al margen de ganancia, es decir, la diferencia entre lo que vendí y lo que me costó producir un producto o un servicio. ¿Ya? En pocas palabras, sería el precio de venta menos los costos de materias primas, menos los costos de mano de obra y los costos fijos, ¿ya? Porque es importante también establecer este margen de ganancia, porque como ya les había mencionado, con las ganancias yo después luego obtengo un valor que me puede servir como para ahorrar, puede ser, para tenerlo como en la caja chica en términos de dinero para ocupar en temas de emergencia, o también ir viendo la opción de aumentar mi sueldo, en el caso de ustedes como emprendedores. Entonces, es importante ir teniendo un registro y también ir contabilizando el margen de ganancia. Y para establecerlo, yo sé que en general puede ser un poco obvio, pero acá les tenemos acá indicadores que pueden ser muy básicos, muy útiles y que los pueden utilizar en cualquier momento, ya sea en un cuaderno, en Excel ahí también ir midiéndolo también en función del tiempo. Y tiene que ver con el precio de venta de mis productos y servicios. Le resto justamente los costos o gastos variables de mis productos o servicios y con ello ya obtengo ya el margen de contribución. ¿Ya? Que tiene que ver con lo que les decía, el precio menos los costos variables, y ahí obtengo mi margen de contribución general, y a este margen de contribución, si yo le resto los costos fijos de mi producto, obtengo un margen de ganancia de producto o servicio general, y que ahí yo lo puedo también calcular a partir de porcentaje. Para que sea más claro, podemos verlo a través del siguiente ejemplo. Por ejemplo, si seguimos con el mismo ejemplo de los polerones, podemos decir que el polerón en general se está vendiendo a 12.900 pesos. El costo variable de producir este polerón, o ya sea de comprar el polerón revendido, ¿cierto? Puede ser como yo lo compro por mayor y después yo lo revendo a través de alguna otra diferenciación, etcétera. Me cuesta en general 9.800 pesos. Yo saco la diferencia de los 12.900 y los 9.800 y obtengo el margen de contribución del producto o servicio que son 3.100 pesos. ¿Ya? Hasta ahí yo obtengo solamente el margen de contribución, pero si yo a este margen le quiero restar una porción de los costos fijos o costos variables, por ejemplo, si yo a partir del ejemplo anterior que les mencionaba, calculo el valor unitario de luz, por ejemplo, estoy inventando o de agua, no sé, lo que vaya implicado en la elaboración de este polerón, ya sea que yo al polerón le hago tal vez algún diseño, qué sé yo. Si yo obtuve como costo fijo, costo o gasto, mejor dicho, 1.000 pesos en términos de proporción por polerón, se lo voy a restar a estos 3.100 y obtengo al final un margen de ganancia por producto o servicio de 2.100 pesos. Entonces, claro, recuerden que esto lo estamos haciendo en función de cada producto, pero ustedes también lo pueden calcular en torno a una totalidad de productos. Y ahí ya habría que multiplicar según la cantidad de productos, en este caso de polerones, que se hayan vendido y ahí también en torno a eso se va calculando, este mismo valor se multiplica por esa totalidad de productos vendidos, ¿cierto?
Entonces acá tenemos el indicador que son los 2100 para obtener la ganancia porcentual unitaria, dividido por el precio final y obtengo que tengo un margen por producto de 16,28%. ¿Ya? Entonces, esto de alguna manera me sirve como para obtener un porcentaje aproximado e ir tal vez tomando decisiones, ir comparando. O sea, recuerden que todos los elementos que hemos estado viendo son útiles porque entregan información valiosa de su negocio y que también va a ir definiendo las acciones o las decisiones que ustedes toman. Entonces, acá viene la pregunta que uno podría hacerse. 16,28%, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Estoy bien? ¿Cómo puedo saber si ese margen es bueno para mí, para mi negocio? ¿Estoy tal vez teniendo un margen positivo o en general igual es bajo, etcétera, etcétera? Entonces ahí es bueno que ustedes también se hagan la pregunta de si su producto o servicio estrella, cuando hablamos de producto estrella es como este producto regalón, si es que tienen solo uno, claramente ese es, pero si no, tal vez este otro producto que sabemos que tiene hartas ventas, que es como en general el que prefiere sus clientes, ¿tiene un buen margen o no? Ya, si es que todavía no han hecho el proceso, es importante que repliquen, después pueden revisar también esta misma grabación cuantas veces ustedes quieran y pueden ir estableciendo como esta lógica de cálculo, ¿cierto? El precio, cuánto me cuesta, a partir de ello obtengo una ganancia y esa ganancia yo le resto, ese margen de ganancia le resto en los costos fijos y obtengo mi margen final, ¿ya? Si es que lo traducimos en términos mucho más sencillos. Y es por ello que justamente traía un videíto que explica un poco cómo, cuándo definir el buen margen o cómo lo establecemos, ¿ya? Entonces, ahí, Jess, te pido que me digas si es que se escucha. Vamos a ir mostrando el videíto. María se dedica a hacer y vender pan amasado y mensualmente margina un 15%. Ella todos los fines de mes se pone triste por lo poco que gana, porque considera que es un mal margen. Un día la invitan a la Convención Nacional de Pan Amasado, donde tuvo la oportunidad de conversar con personas de todas las regiones que producen y venden pan amasado. Conversando con Juan y Sofía, le cuentan que ellos marginan entre un 5% y un 7%. Ella, extrañada, les dice que margina un 15%. Juan y Sofía la felicitan y le comentan que es un excelente margen para el rubro. María se volvió muy contenta a su casa, pues había comprendido que no basta solo con su percepción de las cosas, que debe salir a observar y esta vez preguntar cómo le van a nosotros, sobre todo a su competencia. Cuando aprendemos a calcular el margen de ganancia, es casi involuntario preguntarnos, ¿será un buen margen? Y la respuesta es bien sencilla e inesperada, depende. Siempre va a depender del tipo de producto y el mercado en el que se mueve. Por ejemplo, un emprendedor que fabrica sus propios productos puede marginar mucho más que alguien que los compra y los revende. Hay otros emprendedores que ofrecen servicios para los que necesita gastar en muy pocos materiales, ya que lo principal son sus horas de trabajo. Estos negocios marginan mucho. Y si bien hay veces que hay productos que marginan muy poco, lo venden en tantas cantidades que vale la pena. Lo cierto es que no existe una respuesta sobre cuál es buen o mal margen, pero sí es buena idea compararse con otros negocios del mismo rubro que el tuyo y que pueden servirte de referencia. Hay solo un margen que no es bueno, y hay que ponerle atención cuando ocurre, obtener un margen de ganancia negativo. Más que alarmarte cuando ocurra, debes ponerte a analizar, ¿qué pasó? ¿Por qué me salió más caro producir el producto o el servicio que comprarlo? ¿Estará acorde el precio? ¿Lo podré subir? Ahí está. Ya, perfecto. Entonces ahí como mencionaba justamente en el video, lo que se trataba de demostrar es que, claro, uno puede realmente ser muy autocrítico con lo que uno obtiene en su negocio, ¿cierto? Que no está mal, pero y uno también se puede ir desafiando, pero tal vez también es importante ir observando cómo le va la competencia, cuáles más o menos son los márgenes de ganancia y tal vez siempre tener en cuenta de que al menos están obteniendo un margen y eso ya es positivo de por sí. Y como se menciona, al único que hay que ponerle ojo es cuando mis costos variables están superando mis niveles de venta. Y eso ya implicaría obtener justamente un margen negativo. Y ahí es donde, más allá de pensarlo como algo
muy negativo, sino que verlo tal vez como qué estoy haciendo, por qué está pasando esto. Tal vez tengo que replantearme o volver a replantearme esos costos, tal vez cambiando de proveedor, cotizando tal vez nuevos productos o insumos en otras partes, ¿cierto? Y ahí tal vez ir compensando este denominado margen negativo, ¿cierto? O tal vez es que estoy teniendo muy bajas ventas, ¿por qué está pasando? Y ahí tal vez también tomar acciones de quizás mejorar los canales de venta, la comunicación con el cliente, la relación con él, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es importante tal vez, como les mencionaba, de calcular los márgenes y también ir registrando los costos, porque más allá de ser una información que puede ser muy de registro, lo que les permite a ustedes es tomar acciones y decisiones para mejorar en sus negocios. ¿Ya? Dicho eso, voy a pasar al siguiente tema, que es el flujo de caja, que también es un tema, o mejor dicho, un punto bien clave en torno a nuestro negocio. ¿Por qué? Porque en general sabemos que ustedes como emprendedores suelen trabajar con caja, con efectivo. ¿Sí? Se mueven con ello y con esta liquidez es con la que ustedes realizan ya sea una inversión en nuevos insumos o tal vez compra de algún otro elemento, ¿cierto? Entonces, vamos con la definición clave, que es un flujo de caja. Y este es un informe financiero que, como les decía, mide la liquidez de sus negocios. ¿Ya? ¿Y a qué nos referimos con esto? Es que muestra un detalle de qué es lo que ingresa y qué es lo que sale en términos de dinero o efectivo en sus negocios. ¿Ya? En un periodo determinado. Eso es súper clave porque uno puede ir calculando el flujo de caja diario, pero en general lo que se suele hacer es agrupar ya sea mensualmente, todo el dinero, ya sea que ingresó o como egresó, para luego tal vez llevarlo al flujo de caja de registro. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes vayan monitoreando el dinero que entra y sale según un periodo de tiempo y luego tal vez agruparlo para tal vez medirlo en el tiempo. Entonces, el flujo de caja, en pocas palabras, viene a ser un flujo de entrada y salida de dinero real de sus negocios. Y algo así se ve. Este es un flujo de caja muy sencillo, muy simple, que les puede servir también a ustedes para llevarlo a cabo en cualquier momento, que es el registro de los ingresos por mes, los costos fijos, se los resto, los costos variables también se los voy a restar, y con ello, si yo lo llevo como en términos generales, ingresos son el dinero que me entra, costos fijos o variables son el dinero que me sale, calculo y obtengo el flujo de caja por periodo. Algo así, ya como se puede ver de esta manera. Si lo llevo en términos de ingresos, podemos calcularlo en función de nuestras ventas. En enero 300.000, en febrero 450, en marzo 380. Y hasta ya importante verlo como tal vez mensualmente en el año. Y en este caso como ingreso vamos a calcular el arriendo y la luz también. Y luego yo obtengo justamente la diferencia final, que va a ser ingresos menos egresos. Y este 80, 150 y 150 respectivos es el dinero efectivo que me queda en mi caja. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Y ahí uno puede decir, claro, son ganancias, claro, sí, son ganancias, ganancias en efectivo que me quedan para poder ya sea ahorrarlas, invertirlas, reinvertirlas o tal vez tomar alguna u otra decisión en torno a este dinero. Y acá está un poco como el cómo armamos una tabla del flujo de caja, ya que lo que entra en mi negocio, que es la suma, ¿cierto? De todos los elementos, que en este caso son acá como por ítem, ¿cierto? Tengo los meses, el total del trimestre y luego tal vez la suma de todos mis ingresos. Luego en rojito acá tenemos lo que se resta del negocio, es decir, lo que sale de mi negocio. Y al final, lo que tengo como saldo neto es la resta entre ingresos y egresos del mes respectivo. También vamos a añadir otro concepto que también les sirve a ustedes como para ir acumulando ganancias y es el saldo acumulado. Ya vamos a ir viendo un ejemplo paso a paso como de cómo se puede ir calculando todos estos elementos, pero es importante ahí que ustedes vayan entendiendo la lógica de la estructura de un flujo de caja, que al menos es el que ustedes más deberían ir trabajando o ir registrando, dado de que les permite ir evidenciando la cantidad de ganancias que van obteniendo. Entonces, acá yo me pongo en el ejemplo de si yo tuviera un negocio que implica, por ejemplo, lavado de auto, ¿ya? Entonces, en los lavados de auto en general
o otros servicios de cuidado de limpieza de auto, tengo el encerado, el aspirado, el lavado, ¿cierto? Y esos elementos los tengo como acá como ítem de servicios, por ende traducción en ventas, y con ello voy a ir calculando justamente cuántos ingresos voy obteniendo en función de estos servicios. Por otro lado, como ingreso voy a ir calculando los costos, ¿cierto? Costos variables, costos fijos, que en este caso como costo fijo podría ser el sueldo, ¿cierto? Independiente si es que yo lo establezco como variable en el tiempo o no. En general vamos a establecer que el sueldo es un costo, más bien un gasto, un costo fijo, un gasto. Y la cera, el champú y el agua los vamos a ir viendo como costos variables porque van directamente relacionados a, al servicio que yo estoy ocupando, ¿cierto? Que va a implicar justamente el uso de estos elementos. Entre más lavados o encerados o aspirados yo tenga, probablemente va a ir en aumento el uso de la cera, el champú, el agua, etcétera, ¿ya? Y ahí con ello yo obtengo justamente la sumatoria posterior a todos estos costos para obtener el total de egresos. Dicho eso, aquí vamos a ir completando de alguna manera según los datos. Acá tengo que el lavado en enero se calculó que se obtuvo unas ventas de 250.000 pesos, en encerado fueron 120.000, en aspirado 100.000, ¿cierto? Y con ello, ¿cierto? Yo después voy diciendo que calculo la sumatoria, ¿cierto? Que me dio 470.000 pesos. Por otro lado, en enero yo me pagué 250.000 pesos en sueldo y la cera me costó 40.000 pesos, champú 80.000, agua gasté alrededor de 70.000 pesos en consumo, dándome un total de menos 440.000 pesos. Importante ahí establecer como el positivo y negativo para que sea más fácil, luego la resta y obtener también el saldo neto que sería 470.000 menos 440.000, me da un total de un saldo neto de 30.000 pesos. Y por ahora saldo acumulado de 30.000 pesos porque no tengo con qué ir acumulando esos 30.000 pesos, por ende, por ahora serían 30.000 acumulados a secas. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿O qué vemos en este escenario? Ahí les pido que quienes pueden ir comentando en el chat. ¿Qué es lo que ustedes observan en este escenario? Nos invitamos ahí a quienes puedan ir respondiendo en el chat. Si no, no se preocupen, recuerden que no hay respuestas buenas ni malas. Acá lo importante es que participemos. Pero algo acá que llama inmediatamente la atención es que el saldo neto es bien bajo, o sea, 30.000 pesos. Uno puede decir, ya, al menos no es cero o no es negativo, pero esos 30.000 pesos, si yo me lo pongo sobre la mesa, en el caso que ocurriera una emergencia, 30.000 pesos en caja sigue siendo muy bajo. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, la persona que me ayuda se va o tiene un accidente o no puede estar y tengo que inmediatamente contratar a alguien para que pueda suplir a esta persona que por X motivos no puede estar. De alguna manera, estos 30.000 pesos es poco dinero que yo le podría pagar a esta persona, adicional, a la persona adicional que pudiera contar. Por ejemplo, Sí, tal vez hacia última disculpa, hora, ¿sí? es que pienso que también es muy bajo el sueldo, Sí, también es 250. bajito. Sí, es bajito el sueldo en este caso, que nos ponemos como en una situación muy, muy extrema, pero en efecto, claro, el sueldo es muy bajito. Estamos pensando que este es como un negocio que está recién partiendo, ¿cierto? Entonces, por ahí establecemos como un ejemplo más bien ficticio, que son 250.000 pesos, pero gracias ahí, Mónica, por ese comentario. Claro, como mencionaba Mónica, es bajito el sueldo, entonces también en efecto los 30.000 que me van quedando siguen siendo muy bajitos. Incluso si a la persona le pagara 280.000, ya con eso obtendría en este caso la pérdida de mi saldo neto, por ejemplo. Entonces, ahí son cosas que uno va también observando en función de este comportamiento de efectivo, de liquidez. Otra cosa que, si bien es valorable, se alcanza a cubrir, los egresos alcanzan a cubrir los ingresos, que eso también es positivo, que también es el llamado que siempre se hace, que la liquidez en general de nuestros ingresos no sean superados por nuestros costos. Y eso lo sabemos como regla básica. Pero aún así,
llegan casi a rozar. Entonces, en ese sentido, hay que tener igual cuidado y ahí tal vez ver cómo explotamos más nuestros ingresos para obviamente que no seamos superados por nuestros costos. Y ahora sí ya llevamos como este flujo en el tiempo mensual, enero, febrero, marzo, podemos ver que también vamos viendo un comportamiento más o menos como similar en cuanto a cómo va funcionando. Y en este caso, es importante aquí que abra micrófono o en general lo pueden dejar en el chat. ¿Qué cosas observan ya en términos proyectados en el tiempo? ¿Qué cositas observan ahí según este flujo de caja? Bueno, lo primero que podemos ir observando es que el lavado, al menos en enero y febrero, se mantuvo. Ahí veo que alguien comentó. Hay una disminución en las ventas de cierto ítem. Exacto. Por ahí nos comentan que efectivamente hay una disminución en las ventas, ¿cierto? Enero y febrero tenemos ahí que se mantuvo las ventas, pero en marzo bajaron. Y eso de alguna manera igual va tal vez explicando que, por ejemplo, y aquí uno puede sacar análisis, en marzo tal vez la gente gasta mucho dinero en otras cosas, es un mes que sabemos que es súper marzo, en general la gente gasta dinero ya sea en sacar la patente, ¿cierto? El permiso de circulación, el colegio, el uniforme, los gastos varios, etcétera, etcétera. Entonces, quizás no es tan prioritario ir a lavar el auto, e ir a gastar dinero justamente en un servicio de ese estilo. Por ende, hay que ver también, ahí también podemos sacar más conclusiones. Hacer tal vez una campaña para hacer descuentos, un 2x1, promociones, cosas de incentivar el consumo de dicho servicio. Que de todas formas, acá dice Gloria, que de todas formas se mantiene un aumento en el saldo acumulado. Perfecto, ya, ahí vamos a ir bajando al tema del saldo acumulado, pero claro, por el saldo acumulado acá hay un aumento. Pero pasa algo en marzo que igual es bien preocupante. Y ahí lo vamos a ir viendo, que si bien acá yo acumulé 40.000 pesos, acá el saldo en marzo, dado que yo obtuve un saldo neto negativo, si yo el saldo ahorrado se lo sumo a este saldo neto de marzo, obtengo nuevamente y lamentablemente un saldo acumulado cero. Neteé de alguna manera mi saldo acumulado. Ya vamos a ir viendo por qué pasa eso, ¿ya? Pero muy buena ahí observación, Gloria. ¿Qué pasa en el encerado y en el aspirado? Acá tengo 120, 120, 110. En el aspirado tengo 100, 80, 90, más o menos similar las ventas. Podríamos decir que se mantuvieron más o menos constantes, ¿cierto? Acá no pasa lo que ocurre en el lavado, que hay una disminución casi de 105 de 100.000 pesos, digo, versus el encerado, el aspirado, que si bien disminuyen 10.000 pesos aproximadamente, no es tanto. Total de ingresos, vemos que igual hay una disminución considerable de ingresos, quizá en enero y febrero no es tanto, pero en marzo ya se genera justamente una disminución en el tiempo. Y si esto ya se repercute con costos más o menos constantes, puede provocarme justamente que obtenga menos liquidez. Ya, ya obteniendo ingresos bajos, me genera inmediatamente una alerta porque sabemos que eso puede repercutir inmediatamente en una liquidez menor. El sueldo se mantiene fijo, son 250.000 pesos que se paga a esta persona, que podemos ver que es bajito, efectivamente, en términos como para hacer este ejercicio. La cera, si bien también se mantiene, también podríamos decir que tanto la cera como el sueldo son gastos fijos, son costos fijos, ¿cierto? No cambian, son costos constantes. Por otro lado, acá tenemos el champú y el agua, que podemos hablar de que son costos variables, ¿cierto? Porque van a ir en función de la cantidad de servicios que me van a ir llegando mensualmente, ¿cierto? Em,
El champú solamente bajó en marzo, dado que si obtuve menos ventas, por ende ocupé menos champú. Uno puede decir ahí como la lógica. El agua un poco lo mismo, ¿cierto? Se mantiene si bien de manera constante en enero y febrero, marzo obtiene ahí una disminución. Y al bajar junto con las ventas también. Entonces nos da un total de egresos de 440.000 pesos en enero y febrero y de 390.000 pesos en marzo. Entonces, si yo ahora calculo la diferencia, es decir, el saldo neto entre los ingresos de enero, febrero y marzo y los egresos de estos meses, obtengo un saldo neto de 30.000 pesos en enero, 10.000 pesos en febrero y marzo menos 40.000. Es decir, aquí inmediatamente hay una alerta. Es decir, me está dando un saldo negativo, me está faltando plata para poder pagar algún costo determinado. ¿Por qué? Porque obtuve menos ingresos que egresos, ¿cierto? Los egresos superan a los ingresos por 40.000 pesos. Cuando hablamos de saldo acumulado, ¿cierto? Obtenemos los saldos de 30.000 pesos de enero, que son 30.000 acá, y yo a estos 30.000 les voy a sumar en febrero, de manera acumulada, los 10.000 pesos obtenidos. Y es por ello que en febrero yo tengo 40.000 pesos en saldo acumulado. Es decir, estoy sumando los saldos netos de enero y el saldo neto de febrero. Pero cuando quiero hacer lo mismo en marzo, yo obtengo un saldo neto en marzo de menos 40. Y si ese menos 40 yo se lo sumo al saldo acumulado de enero y febrero, que son 40.000, obtengo cero. Entonces, aquí ya podríamos levantar una alerta. ¿Por qué? Porque del saldo que tenía acumulado para poder pagar emergencias, lo tuve que ocupar en marzo porque no me estaba dando abasto para poder cumplir con mis costos, con mis egresos. ¿Ya? Por eso es importante tener siempre monitoreo de estos elementos, porque ¿qué pasa en marzo? Que inmediatamente me quedé sin saldo acumulado efectivo, en este caso caja, liquidez, para poder cumplir o pagar con cualquier compromiso o cualquier accidente o emergencia que me pueda ocurrir. Entonces, por eso es importante ir viendo cómo podemos tal vez mejorar las ventas, poner mucho más ojos tal vez en aquellos costos que me pueden haber afectado esta disminución de saldo, entre otras cosas. ¿Ya? O sea, acá tenemos costos más bien estables. Y por último, como les mencionaba, en marzo tenemos un saldo neto negativo, pero tenemos ahí un saldo acumulado que, menos mal, tuvimos la suerte que lo aguantó, que lo contuvo. Pero, ¿qué pasa si en abril yo ya tengo nuevamente un saldo negativo? Ya no voy a tener una caja para poder solventar esa pérdida. Entonces, por eso es importante que se vaya haciendo un registro constante mensual. Acá ya tenemos otro ejemplo. Tenemos un ejemplo de un negocio de manicure, pedicure. Podríamos decir que es casi como una peluquería, podríamos decir. Acá tenemos entonces el servicio de pedicure permanente, manicure permanente, perdón, pedicure alisado, y ahí se van viendo justamente los comportamientos de venta de enero, febrero, marzo. Tenemos también las ventas del servicio de pedicure, el alisado, ¿cierto? Que quizá ahí tiene una pequeña variación. Tenemos el total de ingresos que igual podemos ir viendo cosas positivas por ahí. En términos de costos tenemos la mano de obra, los esmaltes, la electricidad, herramientas, ¿cierto? Y un total de egreso total. Y acá yo les hago la pregunta, ¿qué vemos en este escenario? ¿O qué cosa nos llama la atención a diferencia de el caso anterior, del lavado de autos, por ejemplo? ¿Qué cosas visualizan ahí? ¿Qué aspectos les llaman la atención? Recuerden que no hay respuestas negativas ni malas. Por acá nos escriben, las ventas van en aumento en manicura considerablemente. Claro, hay un aumento importantísimo ahí, ¿cierto? Entre enero y marzo. Es medio raro porque como en el caso anterior veíamos el lavado de autos, al parecer acá en la manicure pasa lo contrario. Claro, Gloria aquí comparte lo mismo. Aumento considerable en la manicure.
Eso también nos revela varias cosas, como que tal vez el fuerte, donde debería estar enfocado este negocio, debería ser la manicure. Ahí es donde tal vez debería invertir más, porque se nota que hay una mayor demanda o un mayor interés en torno a a ese mismo servicio. También es mucho más competitivo que los otros que son pedicure o alisado. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más observan en términos de los costos, por ejemplo? ¿Qué cosas les llaman la atención en términos de los costos? Gloria acá nos dice, han ido aumentando. Perfecto, claro. Por acá también dicen, todos se ven variables. Claro, no tenemos como visualizar acá un costo fijo. Puede ser que acá la mano de obra, puede ser que la persona que esté apoyando en realizar esa actividad se le pague por manicure realizada o una comisión de venta. Entonces, por eso quizás tal vez va aumentando y no es fijo. Quizás se está pagando ese sueldo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos al principio de sueldo variable, sueldo fijo? Tal vez acá se está haciendo un sueldo en función a las ventas, ¿sí? Claro, Gloria acá dice lo más caro es la mano de obra. Claro que, porque es la expertise al final. Entonces se suele pagar mucho más caro que los mismos productos de costo variable, los insumos, ¿cierto? En este caso los esmaltes, si yo tengo mayor manicure, obviamente van a ir aumentando porque van directamente implicados. Tal vez la electricidad también va subiendo porque las mismas manicures hacen estas maquinitas que requieren electricidad, ¿cierto? Luces. Entonces tal vez también va un poco de la mano ahí con utilizar más energía. Y porque si requiero más clientela, ocupo muchas herramientas que probablemente se conecten a la electricidad. Y las herramientas, por otro lado, si bien van disminuyendo, puede tener ahí aparecer el concepto denominado depreciación, que es las máquinas se van gastando, ¿cierto? Nada es eterno. Yo puedo tener una tijera que, por ejemplo, me puede cortar el pelo súper bien al principio, pero después con el tiempo va perdiendo uso o valor en función de la cantidad de cortes de pelo que yo vaya realizando con dicha tijera. Entonces, por ello es que también las herramientas se van gastando y por eso también es que el valor va en desmedro. Acá dice Gloria, Subieron los esmaltes, se debería ver que ese insumo se compre más barato con otro proveedor. Muy bien, muy buena observación ahí, Gloria. Efectivamente, claro. Si los esmaltes están siendo un elemento principal en mi servicio, en mi entrega de mi servicio, efectivamente ahí lo que yo debería hacer sería tal vez comprar más esmaltes a un precio más barato, pero teniendo ojo también con la calidad del esmalte, que no me vaya a provocar que por abaratar costos vaya a bajar mi calidad en mi entrega de mi servicio. Entonces, buscar ahí tal vez cotizando cómo puedo bajar ese costo que me impacta de alguna manera, dado que la manicure está haciendo furor, ¿cierto? Entonces, ahora sí ya pensamos como en los egresos y en los ingresos totales. En enero tengo 200.000, en febrero 160 y en marzo hay un aumento considerable de casi 80.000 pesos, de 340.000 pesos. Los egresos, por otro lado, son de 107.000 en enero, de 133.000 en febrero y por último 175.000 en marzo. Si yo aplico aquí la resta directa para calcular el saldo neto, el dinero final que me va a obtener en mi caja, ¿cierto? Tengo 93.000, 127.000 y 165.000 pesos respectivos. Es decir, aquí sí se puede observar que con el tiempo obtengo un saldo acumulado notable, ¿cierto? No he obtenido justamente ningún caso que los egresos son superados por los ingresos, sino que al contrario, los ingresos son bastante altos. Entonces eso hace que también obtenga un saldo neto bien alto. Y si yo voy sumando acá 93,127 me da 210 y si esos 210 yo se los sumo a los 165 obtengo un saldo acumulado del primer trimestre de 375.000 pesos, que es harto, si lo pensamos, ¿cierto? Son estas ganancias las que a mí me van a ayudar después puedo ahorrar, puedo reinvertir,
Puedo comprar más esmalte en el caso que me aparezca otro servicio adicional a la última hora de manicure, que tal vez lo puedo vender incluso hasta más caro ese servicio. ¿Por qué? Porque quizá lo estoy haciendo por sobrecupo. Anda a saber, ¿cierto? Entonces, ahí es importante que, como les decía, ir monitoreando, ir guardando esta cajita, ¿cierto? Este flujo, esta liquidez, porque en caso de cualquier cosa se van transformando en ganancias que yo puedo después reinvertir en más elementos, ¿cierto? Así que eso en general el flujo de caja es una de las herramientas más útiles que se recomienda que los emprendedores vayan utilizando porque sabemos, como les decía, que ustedes manejan harto efectivo, harto dinero, harto ingreso. Entonces ahí es importante ir monitoreando cuánta plata efectivamente me está quedando mensualmente para poder tomar acciones. Y aquí yo hago la pregunta, ¿conozco la salud financiera de mi negocio? Esa es una pregunta que también es importante ir haciéndosela. Aquí abro también el chat para que puedan responder o también si que alguien quiere abrir micrófono y nos pueda contar, ¿utilizan de alguna manera el flujo de caja o algún otro registro de elementos? Acá Gloria pone no. Claro, suele pasar, suele ocurrir. Así que ahí es importante ir haciéndose el hábito como para poder ir registrando. Estoy ordenando recién, claro. Y estos elementos, Gloria, te van a servir mucho porque, como mencionaba, el flujo de caja, si bien se ve de manera mensual, es importante ir haciendo el registro diario, dejarse tal vez una media hora al día, una hora al día, al finalizar toda mi venta, para solamente sentarme a anotar justamente qué fue lo que ingresó y qué fue lo que salió en mi venta diaria, para después llevarlo a nivel semanal y después nivel mensual. Y ahí ya con el tiempo puedo ir calculando efectivamente cuánta plata estoy ganando. Si no, sin ese estudio, cuesta después poder tomar también acciones. Así que siempre es importante partir. Así que genial, Gloria, que estés recién ordenando porque es un buen momento también para que puedas ir incorporando desde ya acciones prácticas que puedan generarte un hábito en la mejora de tu salud financiera, ¿cierto? Ahí también los invitamos que después también nos pueden ir dejando esos comentarios en torno, ya sea en YouTube o a través del chat de Zoom. Vamos ya con el último tema, que es la planificación financiera, que suele ser también un temazo, ¿cierto? El ahorro, las deudas, sabemos que de repente los costos ahí pueden comerse gran parte de nuestros ingresos, ¿cierto? Porque con ellos vuelvo a reinvertir para seguir produciendo, se sabe, ¿cierto? Pero hablemos también de otros elementos que son importantes, que son, por ejemplo, el ahorro. ¿Ustedes logran ahorrar? Esa es una pregunta que también es muy válida hacérsela. Gloria dice que no. Bueno, en general, y allí también les comento, em, incluso yo cuando empecé a trabajar, también de manera dependiente, el primer año no ahorré nada. O sea, y eso que uno ya obtiene una liquidez frecuente mensual, y aún así no lograba tampoco generar como una división en mis ingresos para decir, no, esto se va como al chanchito y esto se va como efectivamente a mis gastos personales, de familia, etcétera, etcétera. Si lo llevo como a mi nivel como más personal. En general, y hay aquí varios estudios que señalan que en Chile en general cuesta ahorrar. Bueno, y ahí también lo podemos ver a niveles mucho más... como los factores que influyen, que son principalmente los sueldos bajos, ¿cierto? Sabemos que eso es una piedra de tope al ser sueldos bajos y precios, ¿cierto?, de consumo tan altos, ya sea las canastas básicas de consumo familiares, la luz, el internet, que si lo siguen subiendo, también impacta justamente en que al final el poco sueldo o la poca liquidez que tenemos la ocupamos directamente en el consumo, ¿cierto? Entonces, al final el ahorro termina siendo desplazado, pero el ahorro viene siendo en verdad liberador, viene a ser esa cajita que nos puede salvar en caso de cualquier cosa, y evitar también recurrir a veces al crédito consumo, al préstamo o a aquellos elementos de deuda que pueden provocar que nos enfrasquemos en una eterna espiral sin salida
que va a provocarnos también, nos va a perjudicar tal vez más que al beneficiarnos en el corto plazo. Entonces, hay que hacerse el hábito de a poquito. Por ahí también mi mamá solía guardar las monedas de 500 o los billetes de 1000 de repente. Hacerlo tal vez en el mes buscando tal vez cositas que me puedan permitir ahorrar de manera pequeña o cambiando hábitos o elementos que me puedan también replantear mi consumo, que ahí los vamos a ir viendo y también los denominados gastos de hormiga, que son chiquititos pero que son significativos al final de nuestro gasto. Antes de eso, igual quiero volver al tema de finanzas personales y finanzas del negocio. En general, y acá siempre se habla de que las personas nos cuesta, en este caso a los emprendedores, eh, dividir nuestros ingresos en función de lo que tal vez yo hago una peguita por otro lado, versus lo que me puede ingresar a través de la venta directa de mi producto o de mi servicio. Puede ser que tal vez estoy ocupando una misma cuenta corriente en donde estoy metiendo todo, entonces se me arma ahí un desorden, ¿cierto? Y al final todo eso lo agarro y lo termino consumiendo, lo termino gastando, en fin, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es muy importante que las finanzas personales y las del negocio estén juntas, porque es importante también hacer un panorama como en cuanto al sueldo que me pago, ¿cierto? Versus lo que me cuesta producir un producto o un servicio, pero que esto no esté revuelto. ¿Ya? Y para ello pueden tener, por ejemplo, dedicar una cuenta específica para sus gastos personales y otra cuenta financiera, bancaria, para todo lo que implique para el negocio, ya sea que un cliente me deposite a una X cuenta y no a la cuenta que yo suelo ocupar específicamente para mis cosas personales, ¿ya? Puede ser que cuando ya obtenga en una cuenta todo mezclado, pueda diferenciar inmediatamente lo que va a ir directamente a mis ganancias o a mi sueldo versus otra cuenta que va a ir específicamente todo lo que va a implicar hacia el negocio, ya sea para comprar insumos o otros elementos, ¿ya? Ahí también es importante hacer esas diferencias o hacernos ese hábito de separar justamente estos dineros para no generar ahí un revoltijo que puede ser que al final nos provoque que terminemos gastando más de lo que tenemos, que estemos ocupando nuestro dinero personal en términos del negocio, que al principio puede ocurrir, pero la idea es que eso no sea siempre así, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo las ventas totales de mi negocio, es importante que ustedes primero, obviamente, logren, intenten pagarse un sueldo, ¿ya? Todos los meses, ya sea si este va a ser variable o va a ser fijo, ahí va a depender de lo que ustedes vayan a intentar hacer. Ingresos personales, también ocuparlo en otra cuenta, como les mencionaba, ya sea familiares o ese tipo de cosas que de repente uno va a ir a pagar con la tarjeta al negocio al frente, ¿cierto? Y estoy ocupando tal vez el dinero del negocio que después eso me va a impactar en que voy a quedarme con menos dinero para poder invertir en mi mismo negocio. Entonces, por eso les digo que una recomendación es separar, ojalá en cuentas diferentes, el tipo de dinero personal y del negocio. Por otro lado, tenemos el cubrir los gastos, como les decía, el capital de trabajo, los insumos del negocio, etcétera, etcétera, que son estos más bien costos variables o costos fijos, ¿cierto? Y por otro lado, es importante hacernos el espacio para ahorrar, ¿ya? Como les decía, de a poquito. Acá no hay una regla estándar que me permita, de alguna manera, que sea como una regla de oro tajante para todos de manera igual, porque cada negocio es un mundo, cada negocio tiene sus propias leyes, su propia conformación, su propio estilo de venta, entonces no es correcto tampoco decir como, mira, el 20%, el 50% los tienes que ahorrar, sino que ahí todo va a depender de cómo ustedes establezcan ese límite. Entonces, un ejemplo es que si vimos anteriormente el flujo de caja y establecimos que hay un saldo neto, ese saldo neto puede ser, por ejemplo, directamente y también saldo acumulado, irse directamente al ahorro. Entonces, ese ahorro yo después lo puedo determinar para reinvertir en el negocio, hacer algún cambio, quizás con el tiempo poder juntar harta platita para hacer una gran inversión, ¿cierto?
etcétera, etcétera. O tal vez también a veces el mismo negocio, dado que es la fuente de su trabajo de ustedes, ese mismo ahorro también me puede permitir contar el día de mañana si es que lamentablemente ocurre algún accidente en mi familia o algún familiar se enferma, también cuento con un colchón financiero que me puede permitir sobrellevar una situación difícil personal. Entonces, por eso es importante también el contar con el ahorro y ojalá evitar también estos canales de deuda. O mejor dicho, esto ya sea la tarjeta de crédito o el banco con créditos de consumo, porque sabemos que después con el tiempo se trae consigo cuotas con intereses que ahí tal vez se pueda volver insostenible el poder pagar. ¿Ya? Sabemos que tampoco es de la noche a la mañana llegaría a ahorrar, sino que es un proceso, lleva tiempo. Entonces, ¿cómo vemos el ahorro? En general, siempre el ahorro se trata o es una equivalencia de esta fórmula, que es el ingreso menos el gasto, igual al ahorro, ¿cierto? O sea, lo que estábamos viendo anteriormente, un poco el flujo de caja, ¿cierto? Yo tenía todos mis ingresos menos mis egresos, que son mis costos y mis gastos, y obtengo este bolsito estas moneditas que van a ser mi ahorro. Por otro lado, también lo puedo ver al revés, que es mis ingresos menos mis ahorros, obtengo mis gastos. Y la segunda fórmula igual aplica para aquellos y que al menos a mí me ha funcionado, es que yo, en mi caso, porque yo tengo como un ingreso fijo, ¿cierto? Porque soy trabajadora dependiente, obtengo de alguna manera un ahorro fijo y yo digo, para mí, antes que gastar cualquier cosa, primero recorto el ahorro de mi ingreso y luego veo mis gastos. Y ahí voy calculando. Obviamente, si en un momento dado me doy cuenta de que mis gastos están siendo muy altos, lamentablemente voy a tener que ahorrar menos en un mes determinado. Entonces, eso también me permite a mí ir jugando con el ahorro, ¿cierto? ¿Cuánta plata puedo ir ahorrando mensualmente? Y ese es un consejo que también se los puedo dar siempre y cuando ustedes determinen que obtienen un sueldo más o menos fijo, ¿cierto? Podrían ir jugando también cuánto dinero efectivamente puedo ir cortando antes de pagar cualquier cuenta o gastar en cualquier cosa, cosa de proteger ese ahorro, sea lo que sea. ¿Cómo podríamos ahorrar? Que siempre es como lo que se recomienda. Bueno, lo primero evaluar la situación financiera, ¿ya? No existe la fórmula perfecta que yo te pueda decir, Mónica, en este caso, tienes que hacer esto, esto y esto y te va a funcionar. Sino que tú tienes que pensar primero, ya, ¿cuánto dinero me está ingresando? Quizá yo tengo distintos flujos de ingresos y esos flujos de ingresos me pueden permitir ahorrar, ¿ya? Tal vez por otra parte estoy casi al límite con mis deudas, no me da para ahorrar, entonces voy a tener que empezar de muy chiquitito, de 1 luca, 2 lucas, tal vez no más que eso, y después cuando ustedes ya vayan, se vayan a dar cuenta que cierra el mes y pueden tener quizá 10 luquitas, 15 luquitas ahorradas, pero ya es algo, ya peor es nada, peor sería cero, o tener solamente pérdida, sino que ahí es importante también analizar e ir viendo de a poquito justamente cómo yo puedo ahorrar o cuánto podría ahorrar, ¿cierto? Ahora yo les proponía también hace poco el proponte un ahorro mensual. Ahí ustedes también pueden jugar como cuánto estoy dispuesta a poder ahorrar, ¿ya? Ahí también quizás va de la mano con qué costos puedo tal vez no necesariamente depender en algún mes o tal vez algún gasto puntual personal que me esté impactando, cómo yo podría tal vez no necesariamente realizar dicho gasto en un mes puntual y ahorrar ese gasto. ¿Ya? También ahí pueden ir jugando en función de eso, pero en general lo que funciona también harto es proponerse un límite, ¿cierto? Un mínimo. Acá otro que es involucrar a la familia, ¿ya? Que te puede ser un poco como cómico, y decirle verbalmente a las personas de tu entorno, de una, como, oye, la verdad es que estoy modo ahorro, ¿ya? En general, es algo que funciona al transparentar, porque a veces también la misma familia, no es porque tenga una mala intención ni nada, sino que la familia de repente suele mucho como el compremos esto de acá, gastemos platita en esto otro de acá, entonces todo ese tipo de cosas va generando al final que uno ya sea como dueña de casa o en general persona que está encargada de un negocio, suela ceder y obviamente también
por compartir, por obviamente ser buen familiar, qué sé yo, estar mucho más involucrado con los gastos de nuestros familiares. Pero también es bueno decir de vez en cuando, ¿saben qué, familia? Estos próximos meses se vienen críticos, hay una temporada baja de ventas, por ende, les pido que tratemos de disminuir el consumo de la luz, por ejemplo, o tener mucho más cuidado, responsabilidad con ciertos gastos, porque la idea es que todos estemos como bien cohesionados en conjunto para poder apoyar en términos de ahorro, dado que con esta platita después también podemos funcionar en los próximos meses o también tomar cualquier otro plan de acción. Entonces, hagan ahí el esfuerzo de tal vez también involucrar a la familia y hacerla también mucho más consciente de cierto tipo de gastos, ¿sí? Comparar precios y evaluar antes de comprar, que por ahí me mencionaban el tema de los esmaltes, ¿cierto? Que cuando veamos el ejemplo de los esmaltes, dado que había mayor manicure, comprábamos más esmaltes, por ende había más gastos, más costo variable. Entonces también es bueno replantearnos como yo no quiero perder la calidad de mi elaboración de mi servicio, por ende voy a ir a X lugares que me han dateado, me han recomendado, para ir a evaluar ciertos proveedores, ciertos productos y quizás poder hacer un cambio en mi insumo. Por ejemplo, siempre es importante hacer ese paralelo, el comparar. En general, también se los transmito porque también me ha tocado trabajar con otros emprendedores. A los emprendedores que me ha tocado trabajar, les cuesta comparar. Como que de repente yo les pido una cotización de algo puntual y suelen agarrar la primera información que pillan en Google porque es la más inmediata, que suele ser de repente cosas de Mercado Libre, ¿cierto? Pero de repente uno dice, ya, pero el marketplace te cobra una cuota adicional más de lo que te cobra, por ejemplo, una señora en un negocio, no sé, en Main, por ejemplo, o en Estación Central, o qué sé yo, en algún lugar, alguna tienda por mayor, que te la venden en un lugar físico. Entonces, hay que tener ojo de comparar ese tipo de cosas porque, claro, puede ser conveniente que te lo vayan a dejar a tu casa de Mercado Libre, pero estos marketplaces en general suelen sumar un costo adicional que no lo paga el proveedor, sino que lo pagan ustedes como compradores. Entonces, hay que tener mucho, mucho ojo con ese tipo de cotizaciones y por ende también ahí el llamado es siempre, siempre destinar tiempo para comparar, cotizar, que sabemos que puede ser de repente un poco tedioso, largo, pero piénselo como una inversión de tiempo que después va a traducirse en una también inversión en ahorro, ¿cierto? En ahorro de costos. Otra cosa también importante, el minimizar el uso de las tarjetas de crédito. Hoy en día también sabemos que son bastante tentadoras las tarjetas de crédito. En general, Chile es un país muy consumista y que los retail, en lo general en el que nos movemos como Ripley, París, ¿cierto? U otros, hacen oferta en función a las tarjetas de crédito. Como si tú pagas con cualquier efectivo, ¿cierto? O método de pago que sea distinto en la tarjeta de crédito, te castigan y te cobran un poco más versus si pagaras con la tarjeta de crédito del retail o de la empresa puntual que estés comprando. Entonces, ahí también hay que tener ojo con el uso de las tarjetas de crédito porque si bien te pueden beneficiar en estos casos puntuales, puede ocurrir también, la letra chica, es que si ustedes se desfasan de la cantidad de cuotas, libres de interés, ¿cierto? Puede pasar que llegue un punto en que terminen pagando al final mucho más dinero que si se hubiesen ahorrado ese dinero para pagarlo de manera inmediata. Entonces al final tampoco es tan conveniente. De alguna manera sí es conveniente porque las cuotas a todos nos convienen, incluso a mí, yo también a veces prefiero incluso pagar a través de cuotas, sobre todo cuando son cosas muy caras, pero siempre hay que tener ojo con el uso de la letra chica, siempre ojalá leer aquellos papeles que nos piden firmar, preguntar, porque de repente estas letras chicas vienen siendo muy engañosas, a veces también te ponen como restricciones que te dicen, claro, los primeros meses no te vamos a cobrar interés, pero después a los 3 meses vienen los intereses y ahí viene como todo un cambio en la estructura de sus gastos. Entonces, ahí ojo con las tarjetas de crédito. Siempre pensar en la liquidez que yo tengo. Si yo tengo una buena liquidez para poder pagar después a fin de mes a tarjeta de crédito, démosle. Si no, hay que quizás frenar un poco el uso de las tarjetas de crédito porque suelen ser engañosas y también nos puede volver después en una espiral de deudas que después se traducen en que nos cueste pagar esas deudas. ¿Ya?
Otra cosa que también es importante es mantenerse activo, reinventarse, pensar en nuevas fuentes de ingreso. Acá también hacemos el llamado a seguir educándose, a cuidar también la salud en términos financieros. El hecho que ustedes ya estén acá conectados, revisando también este webinar, ya implica justamente que ustedes tienen un interés en cambiar el hábito y en querer también ser una persona que puede lograr ahorrar, ¿ya? Ahí también el llamado es que tal vez escuchen alguna grabación, algún podcast, ya a través donde personas tal vez compartan más sugerencias o em, formas, tips para seguir ahorrando, teniendo tal vez una mejor salud financiera. Siempre es importante que ustedes participen de más eventos de este estilo, porque tal vez hay cosas que se van a ir repitiendo. Quizá hay muchos que a lo largo de este webinar han dicho, oye, pero yo ya conocía los costos variables, ya conocía los costos fijos, pero alguna cosita pequeña les va a quedar que les va a permitir tal vez decir, en verdad, me quedo con esto, ¿cierto? Ir como con apertura de aprendizaje para retener alguna información que les va a permitir aplicarlo a sus negocios o a los hábitos que ustedes puedan implementar, ya sea para el ahorro, para la deuda, entre otras cosas. Y acá venía también el elemento que les mencionaba anteriormente, ojo con los gastos hormiga. Si no han escuchado nunca este concepto, les cuento que los gastos hormiga son estos gastos pequeñitos que de repente, al igual que las hormigas, pasan como muy piolita por al lado de uno de repente, pero cuando ya vienen en masa, sobre todo al menos en mi casa, que cuando vienen las hormigas como en enero, en general nos llenamos de hormigas, cuando vienen ahí en masa uno las nota. Pero la idea no es llegar a eso, ¿cierto? Si yo lo llevo como ese mismo ejemplo, la idea es que antes de que lleguen las hormigas en masa, yo debería comprar justamente un raid o algo que permita que las hormigas no entren a mi casa. Pero a veces uno lo que hace es permitir que las hormigas sigan ahí andando en su ecosistema sin hacer nada a cambio. Entonces ahí hago como la analogía, porque también ocurre que estos gastos de hormiga, que por muy chiquititos que sean, por ejemplo, todos los días me gusta comprarme un café a la señora de la esquina. Y ese café me cuesta 2.500 pesos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque me gusta mucho el café de la señora de la esquina. Entonces, si yo después me pongo a pensar, ¿cuánto dinero estoy gastando en ese café diario que estoy comprando? Que si bien, claro, es un regalito personal, pero si yo lo multiplico por 5 ya no estoy gastando 2.500 sino que estoy gastando mucho más, ¿cierto? Entonces, ya estoy ahí juntando casi 12.500 pesos. Y ya no estoy hablando de 2.500 sino que estoy hablando de 12.500. Y si esos 12.500 los multiplico por 4 que son 4 semanas, ya estoy hablando de mucho más dinero. Entonces, ese dinero que tal vez lo estoy comprando en un café diario, lo puedo ahorrar, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, también hoy en día está muy en boga el hecho de pagar por plataformas de streaming, ¿cierto? Netflix, Spotify Premium, YouTube Premium, que te lo meten en todos lados, ¿cierto? Como publicidad, porque es más atractivo, qué sé yo. Quizás al principio no te cobra tanto, ¿cierto? Son 3.000 pesos mensuales, 5.000 pesos mensuales. Creo que Netflix hoy día está a 12.000 pesos más o menos mensuales. Pero igual sigue siendo un monto considerable que si uno lo suma a todo, son casi alrededor de 30.000 pesos que si yo junto todas las plataformas, porque conozco gente que paga todas las plataformas, si yo juntara todo ese valor, podría efectivamente ahorrar ese monto. Ahora, no quiere decir que se resten despacio. Obvio que hay gastos que obviamente uno los quiere tener por gustito personal, por complacerse, qué sé yo, pero tal vez uno puede ir negociando. Por ejemplo, no sé si es parte de una familia, ya tú pagas el Netflix, tú pagas el HBO Max, tú el Prime, por ejemplo. Entonces, ya ahí en conjunto vamos dividiendo los gastos y eso permite también que uno, como emprendedor, no sobrecargue gastos personales de tanta cosa que me pueda permitir también ahorrar. Entonces, hay que tomar prevención y por eso hacía la analogía del RAI cuando vienen las hormigas de golpe de a poquito para evitar que lleguen las hormigas de golpe al final de mes y yo vea que chuta, tengo que pagar muchos gastos personales que tal vez me puedan permitir ahorrar ese dinero. Ya sea también planes de celulares, de repente hay que siempre estar fijándose en las cuentas de los celulares, de los planes, cuando uno paga mensualmente, porque también los contratos no son eternos, siempre van aumentando también, lo mismo que el internet, van aumentando en un cierto periodo y a veces también los planes ni siquiera son tan convenientes y vale la pena tal vez reestructurar y cambiarse de un plan mucho mejor y mucho más barato. Entonces,
ahí por esto también hablo de mantenerse activo, siempre ir revisando, no mantenerse como en la zona de confort o mantenerse como de manera muy estática, el ir solo pagando, 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 sino que hay que ir tal vez analizando esos gastos que de repente uno no los tiene tan en presente, pero que me pueden permitir ahorrar. Y ya con esto ya voy terminando, que tiene que ver con los pasos para un endeudamiento responsable. Ya es imposible que no nos endeudemos. Ya siempre le vamos a deber a alguien a algo. ¿Por qué? Porque ojalá tuviéramos todo el dinero del mundo como para poder hacer miles de cosas y pudiéramos invertirla y qué sé yo. Pero también es importante que tomemos conciencia de aquellos gastos que me permiten tal vez generar como esas deudas que me comprometen, me generan compromisos, ya sea en el corto, en el mediano, en el largo plazo, ya sea con una entidad bancaria, con una persona, con un familiar, con un amigo, etcétera, etcétera. Entonces, los pasos que acá yo les recomiendo, primero, preguntarse, ¿es necesario? A mí esta pregunta ha sido clave. Yo siento que cada vez que voy a hacer un gasto adicional, me pregunto, ¿en verdad lo necesito o va a ser el fin del mundo si no lo tengo? Como ya sea ocio o en términos productivos. Ya ahí vean ustedes cómo lo plantean o a qué escenario llevan esta pregunta. Pero siempre es importante pensar, ¿es necesario? ¿Ya? Por ejemplo, si uno va a salir con amigos o va a compartir o qué sé yo, también es importante saber quizás cuánto dinero estoy dispuesto a gastar en dichas actividades de ocio, que no son malas, por el contrario, todos disfrutamos, todos tenemos necesidades, ¿cierto?, de compartir, pero es importante también ir viendo cómo, en qué estado está mi situación financiera para también tomar decisiones y no simplemente lanzarme y después estar... eh, pagando los platos rotos de una decisión irresponsable, por ejemplo. Elaborar un presupuesto. No alcanzamos a ver este elemento en este taller, pero el presupuesto siempre es una proyección estimable de un dinero que yo puedo ocupar en un periodo puntual. Ya puede ser a través de la misma flujo de caja que yo obtuve, puedo obtener un dinero ahí como en el colchoncito que me puede permitir decir, ya, ahora que se acercan las fiestas patrias, puedo gastar X cantidad en terremoto, en empanadas, qué sé yo, porque obviamente quiero compartir con mi familia y quiero tener también ahí un presupuestito como para disfrutar. Entonces, siempre elaborar presupuestos, más o menos estimar cuánto dinero están dispuestos ustedes a gastar en función de la realidad financiera que ustedes tienen. Estimar la capacidad de un endeudamiento responsable. O sea, siempre es importante decir que si yo tengo ingresos, yo tengo mis egresos, estos egresos, como ya habíamos dicho, no pueden superar los ingresos, pero tampoco puedo sumar más cosas a esos egresos que me puedan permitir desbancarme y que quede obviamente sin ni uno. Entonces ahí también estimar la capacidad que ustedes tengan para, obviamente, gastar y endeudarse. Otra cosa también importante, el priorizar. Yo creo que también puede ser muy obvio, pero es importante siempre hacer un listado. A mí también siempre me ayuda mucho el hacer una lista y decir como ya, esto es prioritario sí o sí. Marcarlo con una estrellita o qué sé yo. Obviamente el pagar la luz, el agua, los alimentos siempre suele ser lo más prioritario porque es la base de la seguridad de cualquier persona, ¿cierto? Y obviamente también están otras cosas que son como el colegio de los niños, ¿cierto? Que sabemos que son gastos que no pueden transarse. Por otro lado, también quizá ya los gastos más personales, más de ocio, eso tal vez los puedo ir priorizando en función de qué es lo que necesito. Y ahí vuelvo a la pregunta uno. ¿Es necesario? ¿No es necesario? Quizás lo puedo postergar a los próximos meses. No es que lo quite de raíz, sino que puedo en el futuro volver a retomar dicha deuda o dicho gasto. Si puedo repactar alguna deuda, también lo puedo discutir tal vez con un banco, con una casa comercial, etcétera. Evaluar todos los aspectos del crédito, deuda o préstamo también es importante y ahí también va de la mano con lo que le decía anteriormente, que siempre es importante leer lo que firman, porque ahí viene la letra chica de todo aquello que puede tal vez amarrarlos o amarrarlas con alguna cláusula o etcétera, ¿ya? Importante también informarse, cotizar, comparar, como habíamos dicho. Y como también ya les mencionaba, antes de firmar cualquier cosa, siempre leer los términos y condiciones. En general, cualquier persona, y también a veces lo reconozco, somos un poquito flojos a la hora de leer estos términos y condiciones, sino que llegamos y firmamos, o decimos estamos de acuerdo. Y a veces eso también es peligroso porque no estamos viendo la letra chica, lo que nos está diciendo ahí, que tal vez nos puede estar amarrando con alguna comisión, algún valor que nos van a estar cobrando de manera mensual y que no estamos poniendo ojo en nuestra cartola de nuestra cuenta corriente o de nuestra tarjeta de crédito. Entonces, ahí es importante también que ustedes hagan esa revisión.
Entonces, ya dicho todo esto, hago aquí también el espacio, si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quizás quieran tal vez mencionar. No, me quedó todo claro y con harto trabajo nomás de ordenarse y de separar las finanzas del negocio y todo lo que nos has dicho durante el transcurso del taller. Súper, Gloria, genial. Ahí va a quedar la grabación también para que la puedan ver varias veces. Eso también les va a permitir ahí rechequear algún concepto, algo que tal vez la memoria de repente no retiene todo. Entonces sabemos que ahí les va a servir también como para volver a recordar algunas cositas. De todas maneras. Bueno, dicho eso, agradezco ahí a la participación. Ahí, aquí nomás le cedo el espacio a Jess nomás como para poder continuar, pero eh, claramente cualquier duda o cualquier cosa la pueden hacer llegar a través de los canales correspondientes. Y para mí ha sido un agrado también compartir con ustedes este espacio que sabemos, sé con certeza que es un tema que puede generar de repente lejanía, no necesariamente es tan agradable, tan grato o cómodo. Sino que lo dejamos de lado, pero ahí hago el último llamado nomás de no dejar para último momento la revisión de los números, porque como ya hemos visto y lo he reiterado muchas veces, con esa información, por muy estimable o no que sea, me permite tomar acciones para seguir creciendo con el negocio. Así que la invitación es a eso, a seguir informándose, a seguir también, ojalá tratándose lo más ordenado posible y también ahí haciendo el llamado de ojalá que de a poquito, de cositas pequeñitas, puedan lograr ahorrar, que con el ahorro se pueden hacer grandes cosas. Eso. Buenísimo. Y bueno, agradecerte a ti, Cata, por acompañarnos hoy día, por tremenda información que nos entregaste. Yo creo que estaba muy completo. Espero se hayan ido con hartas anotaciones. Ahí vi también que Mónica está con lápiz y papel ahí anotando todo. Y Gloria también que estaba muy atenta. Y bueno, también esto va a quedar grabado para que puedan revisarlo en la plataforma. Y los invito y las invito a que puedan ahí escanear este código QR que los une al grupo de WhatsApp. Ahí vamos siempre recordando cuándo vienen los siguientes talleres, cuando ya estamos por comenzar, porque siempre, cierto, se nos olvida, se nos pasa la hora o cualquier situación. Entonces, para que puedan estar ahí en el chat de la academia. Y nada, agradecerles a todas, a todos ahí durante el proceso también se conectó Sebastián y Aisha también. Así que nada, va a quedar grabado, vamos a subir esto. Próxima semana se nos viene el taller y el taller es el día martes, no el día miércoles. Es el día martes a las 10 de la mañana. Y es igual sobre finanzas, es como la continuación de esta, pero ya en herramientas prácticas para que ustedes vayan poniendo en práctica todos estos que son como conceptos un poco más de introducción a las finanzas del emprendimiento. La próxima semana ya vamos a estar con Nicole Enríquez que nos va a estar enseñando al respecto y nos va a enseñar a usar también estas herramientas y les vamos a traspasar las herramientas a ustedes para que puedan bajarlos hacia sus negocios. ¿Ya? Em, Eso, incentivarlos a que si conocen alguna emprendedora o emprendedor o grupos de emprendedores que puedan participar también o empezar a participar de la academia, invítenlos a unirse también al WhatsApp de la academia, es abierto, puede ser de cualquier comuna de Chile. ¿Ya? Eso, vamos a dejar de grabar.